Kylian Mbappé ya es nuevo futbolista del Real Madrid. En este vídeo vamos a analizar lo que significa la operación para ambas partes y también hablar de fútbol, de su encaje con Vinicius y de cómo la llegada del francés puede perjudicar el rendimiento y las cifras que ha tenido un futbolista clave esta temporada en el conjunto blanco. Y ya os digo que no estoy hablando de Rodrygo Goes. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy venimos aquí al canal a hablar de uno de los fichajes más importantes que se han producido en la historia del fútbol por el tiempo en el que se ha prolongado y también por la enorme cantidad de noticias que ha disparado. Kylian Mbappé ha firmado ya como nuevo jugador del Real Madrid y solo falta que se celebre su presentación. Veremos si en el corto plazo, veremos si dentro de un par de semanas o incluso dentro de un par de meses, si es que finalmente se termina haciendo esa presentación en el nuevo Santiago Bernabéu después de la Eurocopa. Eso da igual, pero lo cierto es que es uno de los fichajes más mediáticos de la historia del fútbol. Yo creo que el de Cristiano Ronaldo, la vuelta del astro portugués al Manchester United, le supera ligeramente, pero le supera. Dicho esto, ahora es momento de analizar todo lo que nos ha dejado, bueno, pues una historia en la que Kylian Mbappé ha sido protagonista desde 2017. 7 años hace que el astro francés comenzó a darle negativas a un Real Madrid que ya lo quería fichar cuando estaba en el Mónaco. 5 años después, en 2022, de nuevo Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid y también el conjunto francés, el Paris Saint-Germain, ha rechazado hasta en 2 veranos diferentes con enormes cantidades de dinero las ofertas del conjunto de Florentino Pérez para llevarse al jugador que finalmente ha logrado. Y esa es una de las grandes claves. ¿Qué significa este fichaje para el Real Madrid? ¿Qué significa esta incorporación para el conjunto blanco? Sin ningún tipo de duda significa que tiene el poder de atracción suficiente como para poder fichar a los jugadores que quiere, como para poder fichar a los mejores futbolistas del mundo. No solo tiene el poder para ello, sino que tiene además pues la situación económica tan boyante que tiene ahora mismo el conjunto blanco para poder hacerlo, y además tiene el poder a todos los niveles para llevar a cabo este tipo de operaciones. Un Real Madrid que además, también hay que decirlo, tiene un mérito extra después de haber sido rechazado, después de que Kylian Mbappé dejase en ridículo a Florentino Pérez en 2022, con el presidente del Real Madrid filtrando a discreción que estaba firmado y no haciéndole un contrato, no firmándole un contrato para asegurarse esa firma, dejando, como os digo, en ridículo a Florentino Pérez, pero el presidente del Real Madrid y todos sus directivos han tenido la frialdad suficiente, la inteligencia suficiente como para dejar a un lado el orgullo, para dejar a un lado el ego y finalmente hacer lo mejor para el conjunto blanco, que es fichar a uno de los mejores jugadores del mundo y apuntalar de esa forma, ponerle, si cabía, una guinda más a un pastel espectacular con el que el Real Madrid ha ganado 2 de las últimas 3 Champions, ganando 6 de las últimas 11. Brutal lo que ha conseguido el Real Madrid, como os digo. Hay que destacar ese poder para atraer a todos los futbolistas, para atraer a los mejores del mundo, también su enorme su gran situación económica para poder llevarlo a cabo y también, esa capacidad de dejar a un lado el ego y el orgullo que estaba dolido después de lo que había ocurrido por esos rechazos constantes, hasta, tener la inteligencia y la sangre fría para llevar a cabo esta operación. Un Real Madrid que con esta incorporación cierra un fichaje absolutamente estratégico de uno de los mejores atacantes del mundo, de uno de esos futbolistas capaces de marcar la diferencia, capaces de golpear al Real Madrid en grandes citas. El conjunto blanco ha conseguido no solo que no lo tenga el rival, sino además tenerlo en sus filas, un jugador que en un mal día te puede marcar la diferencia, un futbolista llamado a aparecer y que ya ha demostrado ser capaz de aparecer en grandes citas, pese a que no lo hizo en esta última Champions, en esas semifinales
frente al Borussia Dortmund, sí lo ha demostrado con Francia, sí lo ha demostrado incluso también con el Paris Saint-Germain frente al Real Madrid en alguna ocasión. Un jugador de los que te sube el techo muchísimo, de los que también te sube el suelo una auténtica barbaridad, porque Kylian Mbappé es uno de esos jugadores que en un mal día, que en uno de esos encuentros en los que no estás siendo mejor que el rival, en los que no estás jugando bien, en los que te está faltando brillantez, en los que te está faltando conexión entre las piezas, Kylian Mbappé es capaz de marcar la diferencia, con un detalle definir un partido y darte la victoria. Sube el suelo del Real Madrid muchísimo y obviamente también sube el techo hasta tener la mejor plantilla de toda Europa, en mi opinión, en este momento. Kylian Mbappé, con el fichaje de Kylian Mbappé, el Real Madrid hace un fichaje estratégico porque no lo va a tener jamás enfrente en las próximas temporadas y además va a contar con un jugador capaz de marcar las diferencias en cualquier tipo de situación. Ese es Kylian Mbappé, eso es lo que ha fichado el Real Madrid, por eso es un fichaje estratégico de una importancia tan grande. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid, una incorporación absolutamente maravillosa para el conjunto de Ancelotti, Vinicius, Bellingham y Florentino Pérez. ¿Qué significa este fichaje para Kylian Mbappé? Bueno, muy importante, ¿no? El francés por fin va a tener en el día a día y también las noches de Champions el escaparate, va a tener a su alrededor a los jugadores, al equipo, también a todos los focos, por lo que despierta el Real Madrid, toda la atención que atrae. Kylian Mbappé por fin va a estar en el escaparate para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia, en uno de esos futbolistas que no solo es capaz de lograrlo con su selección, como por ejemplo fue capaz de hacer Ronaldo Nazario, sino que ahora el francés también va a tener el foco cada día, cada partido, cada también encuentro entre semana en la Champions League, como para ascender, como para ser un ganador de Champions, ser un futbolista que gane ligas de forma consecutiva, que gane Champions League también en años consecutivos o cada muy poco tiempo, y eso le puede llevar a ascender a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Kylian Mbappé estaba en el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé no ha tenido ese escaparate jamás a lo largo de su carrera, pese a participar en Champions. Ahora llega a un equipo con las piezas necesarias como para que él pueda brillar, y si lo hace, si marca esas diferencias en las noches clave y también en el día a día en Liga, va a ser capaz de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Un paso que le faltaba pese a haber conseguido enormes cosas con su selección, con Francia, en 2 mundiales, uno como campeón, otro como subcampeón, siendo uno de los jugadores más destacados y dejándonos una final absolutamente brillante como contra Argentina. Kylian Mbappé da ese paso en su carrera, ahora va a poder brillar en el día a día, va a poder ganarse el reconocimiento de todos en el día a día y también en las noches de Champions League. Ahora tiene el francés el escaparate perfecto para brillar. Ahora, una de las claves, ahora comenzamos a hablar un poquito de fútbol después de haber desgranado, haber intentado explicar lo que significa este fichaje para el Real Madrid, para Kylian Mbappé. Vamos a comenzar a hablar de lo que ocurre en el terreno de juego. ¿Qué futbolista es realmente Kylian Mbappé? Una de las grandes noticias que nos deja este fichaje por el conjunto blanco es que, bueno, pues vamos a ver a esa enorme cantidad de tuiteros que habla de Kylian Mbappé, bueno, pues sin haberlo visto 4 o 5 partidos a lo largo del año, por fin van a tener la oportunidad, por fin van a poder ver al francés con continuidad, fácilmente, sin tener que, bueno, pues hablar sin ver a este jugador, y van a descubrir algunas virtudes y algunos efectos que si no lo ves en el día a día, pues no, pues sinceramente o no te fijas o no te das cuenta, ¿no? Por lo tanto, muchas personas van a descubrir a Kylian Mbappé. ¿Quién es este jugador? ¿Quién es el verdadero Kylian Mbappé? En mi opinión, es un segundo delantero. Kylian Mbappé ni es delantero centro, ni es extremo izquierdo, no se le da bien jugar de espaldas pegándose con los centrales, no se le da bien jugar de forma constante durante todo el partido, durante toda una temporada pegado a la banda izquierda, teniendo que irse de 3-4 jugadores para meterse en el área y poder rematar. Él no es un creador de juego, no es un media punta. Como os digo, Kylian Mbappé es un segundo delantero, un futbolista que necesita tener una referencia por delante, un futbolista que se encargue de atraer la atención de los centrales, un jugador que necesita tener la movilidad, la libertad para moverse por el frente de ataque, aunque siempre se va a sentir más cómodo en esa zona izquierda, ¿no? Moviéndose entre
bueno, pues la zona que ocupa el central y el lateral del equipo rival, el lateral derecho o el central derecho del conjunto rival. Como os digo, Kylian Mbappé no es ni un delantero centro, ni un extremo izquierdo, ni un media punta. Kylian Mbappé es un segundo delantero que necesita tener la libertad y la movilidad, y aquí será clave obviamente un Carlo Ancelotti, que para mí es el entrenador perfecto para entender lo que necesita Kylian Mbappé, porque el italiano es especialista en dar libertad a sus jugadores, en no restringir su movilidad, en intentar sacarle el mejor partido, adecuando o amoldando todas las piezas que hay a su alrededor para que él pueda brillar. Por lo tanto, Kylian Mbappé, como os digo, es un segundo delantero y va a tener en el banquillo al mejor entrenador posible, a Carlo Ancelotti, para que él pueda sacarle bueno, pues ese fútbol que lleva dentro y que ha dejado también, y del que ha demostrado obviamente muchísimo, pero con algunas cosas que mejorar, de las que vamos a hablar después. Kylian Mbappé necesita libertad y Carlo Ancelotti es un especialista en dar libertad, en no encajonar a un futbolista tan bueno, entender el talento de sus jugadores y darles el contexto necesario para que aparezca y para que estos puedan brillar. Otra de las claves en cuanto a fútbol, ¿no? En cuanto a lo que ocurre sobre el terreno de juego, de la que se ha hablado muchísimo, de la que se ha especulado muchísimo, y es si Kylian Mbappé se entenderá con Vinicius Junior, ¿no? Si esa pareja de verdad conectará, si se entenderán entre ellos, si se van a potenciar o si van a ser, bueno, pues jugadores que compartan zona del campo, pero entre los que no haya demasiado feeling. Aquí lo primero que hay que destacar es que tiene mucho más que ver con el ego de esos jugadores, con la relación que tengan ellos también, incluso fuera del campo, cómo ellos conviven con el resto de grandes futbolistas. Me parece que Vinicius Junior ya ha demostrado a lo largo de toda su carrera en el Real Madrid que no le cuesta elogiar a sus compañeros, todo lo contrario, cada vez que puede se deshacen elogios hacia Luka Modric, hacia Rodrigo, hacia Bellingham. Me parece que eso es muy evidente, que que Vinicius tiene ese tipo de carácter, que no necesita, bueno, pues ser el centro de atención, como por ejemplo sí podía ser Cristiano Ronaldo en su época, ¿no? Vinicius, yo creo que es un futbolista bueno, pues de otra forma de convivir con el resto de sus compañeros, y aquí la duda puede ser cómo va a aceptar Kylian Mbappé bueno, pues esta situación, ¿no? Aquí me parece que es absolutamente clave la situación en la que Kylian Mbappé llega al Real Madrid, con el conjunto blanco habiendo ganado 2 de las últimas 3 Champions, 6 de las últimas 11. Kylian Mbappé no viene a ser el salvador de nadie, Kylian Mbappé no viene a ser el heredero de nadie, Kylian Mbappé no viene a ser el líder futbolístico que estaba demandando el Real Madrid, como si vino a ser eso Cristiano Ronaldo, que si recordáis, bueno, pues con su fichaje con el Real Madrid básicamente venía a volver o a devolver al conjunto blanco a lo que fue en algunos momentos de su historia, ¿no? Ese equipo dominador y ese equipo que ganaba Champions y que dominaba Europa, ¿no? Finalmente el portugués lo consiguió, pero como os digo, bueno, pues también asumiendo ese rol de líder indiscutible y de mejor jugador indiscutible en ese vestuario. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que con esta situación que tiene el Real Madrid de equipo campeón, de equipo ganador, de una enorme situación a nivel futbolístico y a nivel de títulos, Kylian Mbappé no puede llegar en ese papel, no puede llegar en ese rol, y por lo tanto yo creo que si en esta situación llega el Real Madrid ya fichado por el conjunto blanco, yo creo que lo normal es que bueno, pues él entienda la situación o lo haya entendido y vaya a asumir un papel no secundario, obviamente no secundario, pero sí no de el líder indiscutible y de jugador que tiene que tirar del carro y que va a decirle a Vinicius lo que tiene que hacer y va a, bueno, pues tirar todos los penaltis o ser el jugador que tenga sobre él todos los focos. Creo que Kylian Mbappé, y por eso la situación tan buena que tiene el Real Madrid, es perfecta para que Kylian Mbappé llegue y no tenga que ser el que asume toda la responsabilidad y permita también a sus compañeros tener hueco y tener también brillo en los encuentros junto a él. Además, hay que decir que además de este encaje en el aspecto meramente de conexión entre ellos, de egos, de compartir un espacio en el vestuario, en el día a día,
Más allá de esto, obviamente, lo más importante es que en el terreno de juego se entiendan, que en el terreno de juego puedan convivir, y para esto me parece absolutamente clave el crecimiento que ha tenido Vinicius Junior a lo largo de esta temporada, con un Carlo Ancelotti que lo ha probado jugando como delantero, que lo ha probado jugando por dentro, y él, en esta evolución que ha tenido a lo largo de la temporada, ha demostrado ser capaz de marcar diferencias ante los mejores equipos del mundo en este tipo de situaciones, como hizo frente al Manchester City, o como hizo principalmente también con 2 goles, el primero sobre todo frente a un Bayern al que destrozó en el encuentro de ida, y a un Kim Min-jae al que le hizo muchísimo daño jugando, como os digo, por dentro, jugando como delantero, en unas posiciones en ese sector izquierdo del ataque del Real Madrid, centro, delantero o extremo izquierdo, en el que van a convivir 2 jugadores que van a tener o que necesitan hacer pues movimientos parecidos, que les gusta, que tiene la capacidad de regatear, que tiene la capacidad de conducir, que tiene la capacidad de desbordar, que tienen la capacidad de meterse en el área a través del regate y asistir o directamente disparar ellos, jugadores que son brutales al espacio, jugadores que tienen ese cambio de ritmo que les hace imparables, jugadores que son dominantes a nivel físico, jugadores que pueden atacar ese segundo palo cuando el balón viene del lado contrario. En definitiva, futbolistas que van a compartir zona, ese sector izquierdo del ataque del Real Madrid, aunque hay que decirlo también, gracias a ese crecimiento de Vinicius, yo creo que podemos ver una libertad, un intercambio de posiciones, una movilidad entre ellos que les haga brillar, y que les haga, pues incluso también muy difíciles de descifrar y muy difíciles de anticipar para el conjunto rival. Van a compartir esa zona del ataque, y el crecimiento de Vinicius esta temporada, aprendiendo y brillando jugando por dentro, le favorece clarísimamente que Kylian Mbappé pueda también tener esa movilidad, ese intercambio de posiciones con el brasileño, y que vaya a ser más fácil que se puedan entender, que puedan conectar, que puedan brillar y que se puedan asociar para finalmente terminar marcando diferencias. Además de ese aspecto más relacionado con la relación personal entre ellos, obviamente la relación futbolística va a ser algo que van a tener que trabajar en los entrenamientos, en cada partido, las paredes entre ellos, las conexiones, el que cuando uno reciba el balón el otro corra al espacio, el que cuando uno está regateando el otro ataque la zona de remate y se busquen entre ellos. Eso obviamente lo va a tener que vivir y lo va a tener también que trabajar Carlo Ancelotti en el día a día, y Carlo Ancelotti en cada entrenamiento. Un aspecto absolutamente clave, como os decía antes, es ese crecimiento de Vinicius, que ahora le permite ser un jugador mucho más completo, y que ese intercambio de posiciones, esa movilidad arriba, sobre todo en el sector izquierdo con Mbappé, vaya a ser más difícil, o vaya a ser mucho más fácil que pueda encajar. Hablábamos de Vinicius, hablábamos de Mbappé, de lo que significa la llegada para el francés, pero también el bueno de Kylian Mbappé tiene deberes que hacer para que esto funcione. Hemos hablado de la evolución de Vinicius Junior a lo largo de esta temporada 23-24, con Ancelotti metiéndole por dentro, pero como os digo, el francés también tiene cosas que mejorar, también puede dar pasos hacia adelante para pues encajar a la perfección con Vinicius y encajar a la perfección en este Real Madrid. ¿Qué debe mejorar Kylian Mbappé? Bueno, pues vamos a hablar de un par de aspectos clave que yo creo que, pues hay que destacar sin ningún tipo de duda, y es que el futbolista francés, como os decía antes, no es un delantero centro, no es un futbolista que se encuentre cómodo entre centrales sin moverse, esperando el balón. Es un jugador que cuando tiene que atacar la zona de remate, sobre todo buscando cabezazos, no se mueve bien dentro del área. Es un jugador que marca muy pocos goles de cabeza, es un futbolista al que todos conocemos, que con espacios es absolutamente imparable, que tiene el regate, que tiene la calidad en la definición, que tiene también la velocidad para ser brillante en situaciones en las que la defensa rival no está formada, pero como os digo, cuando tiene que jugar y atacar el área para rematar de cabeza, es un jugador al que le cuesta entender ese tipo de situaciones, y le cuesta también hacer o definir con claridad en esos cabezazos. Además, es un futbolista que, para que todos nos entendamos, no ha aprendido o no tiene la capacidad de hacer los movimientos de apoyo que hacía Karim Benzema. Y obviamente a Kylian Mbappé lo lógico es que lo veamos principalmente, aunque no va a estar fijo ahí, partiendo de la zona de la delantera, ¿no? Y tener un futbolista que puede bajar a dar apoyos, que puede bajar a descargar, que puede bajar a recibir, girarse y obligar al equipo rival a tener que correr hacia su portería, es pues
un aspecto muy importante que puede aumentar y que puede además servir como punto de conexión para Vinicius Junior, ¿no? Me parece que Kylian Mbappé tiene que mejorar a la hora de entender esos apoyos, de bajar a recibir, de tener ese nivel técnico para girarse en muy poco tiempo y ponerse de cara a la portería. Me parece que Kylian Mbappé ha demostrado en su etapa en el Paris Saint-Germain y sobre todo esta temporada donde Luis Enrique sí le ha demandado, sobre todo al inicio de la campaña, que tuviese o le ha dado esa libertad para en algunas situaciones jugar por dentro y jugar prácticamente como ese segundo delantero que tiene mucha libertad, y ahí Kylian Mbappé se quedó muy corto, ¿no? Se quedó, para mí, no estuvo nada bien, no entendía cuándo tenía que bajar a recibir, cuándo podía hacer superioridad en el centro del campo, no entendía cuándo recibir, girarse y a partir de ahí, bueno, pues superar la presión del equipo rival o el bloque en el que estaba el equipo rival y poner a correr o comenzar él a hacer una conducción hacia portería encarando directamente a los centrales. Esos son los aspectos clave en los que para mí Kylian Mbappé, si es capaz de mejorar, va a hacer o va a facilitar mucho su encaje en el Real Madrid y va a ser mucho más sencillo que se entienda con Vinicius y que él también pueda marcar las diferencias. Como os digo, atacar las zonas de remate, mejorar en cuanto a su definición con la cabeza, en los cabezazos en los centros laterales, y también mejorar a la hora de entender cuándo hay que dar esos apoyos y convertir esos apoyos en ocasiones o en acciones de gol gracias a girarte rápido y comenzar bueno, pues a hacer una acción individual o conectar con tus compañeros. Me parece que si Kylian Mbappé es capaz de mejorar en esos aspectos, vamos a tener a un futbolista mucho mejor del que es actualmente y que va a contribuir de una forma mucho más sencilla a hacer que el Real Madrid sea un equipo aún mejor de lo que nos imaginamos en este momento. Todo esto obviamente hay que darle mucho valor, y una de las figuras clave, lo vuelvo a repetir, lo he dicho anteriormente, es el bueno de Carlo Ancelotti, un entrenador especialista en entender el talento de sus futbolistas, en darle libertad, en que se entiendan con el resto de piezas que le rodean, y por eso Carlo Ancelotti parece el entrenador perfecto para que el Real Madrid afronte esta situación, el entrenador que ha entrenado a, bueno, pues una cantidad infinita de estrellas, que ha sido capaz de ganar en todos los equipos en los que ha estado, que ha sido capaz de sacarle brillo a prácticamente todos los grandes jugadores que ha tenido. Por lo tanto, Carlo Ancelotti, y este es un aspecto clave, es el entrenador perfecto para que esta llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y su conexión con Vinicius, con Jude Bellingham, etcétera, etcétera, funcione y resulte muy provechosa para el conjunto blanco. Dicho esto, ahora tenemos que hablar, como os decía y como os prometía al principio del vídeo, de un jugador clave del Real Madrid, y no estoy hablando de Rodrigo, que puede ver cómo sus cifras, su rendimiento, lo que ha hecho en esta temporada 23-24, que nos ha sorprendido a todos, se puede ver perjudicado. Estoy hablando ni más ni menos que del bueno de Jude Bellingham. Me parece que es imposible que el Real Madrid pueda, pueda lograr que en una misma zona, en ese sector izquierdo, se muevan, se entiendan y brillen a la vez tres jugadores como pueden ser Kylian Mbappé, Vinicius y Bellingham, porque el inglés ha brillado, es cierto, llegando constantemente al área, pero también partiendo de ese sector izquierdo, conectando con Vinicius Junior, y poco a poco también su relación o su forma de entenderse ha ido mejorando con el paso de los partidos, con el paso de los encuentros y también con el paso de los meses. Me parece que es muy difícil que Jude Bellingham vaya a poder mantener o se vaya a poder acercar directamente a los 19 goles que ha logrado en Liga, aunque a todos nos sorprende, obviamente esa temporada me parece muy evidente que el que más va a bajar ese nivel goleador va a ser Jude Bellingham, porque como os digo, no se puede, yo creo que no hay espacio, no hay tiempo suficiente como para que tres jugadores de ese nivel y de esa voracidad puedan convivir en un espacio tan pequeño del campo y todos ellos puedan brillar. Por eso a mí me parece que Jude Bellingham puede ser el jugador clave, porque Rodrigo Goes, con todo el respeto para él, al ser un gran jugador, no es un futbolista clave en el proyecto del Real Madrid. Sí lo es Vinicius, sí lo es Bellingham y obviamente sí lo es Kylian Mbappé. Creo que el inglés va a bajar su rendimiento hasta un punto en el que obviamente sea lógico y un punto en el que todos esperamos, pero no va a acercarse a los más de 20 goles y 11 asistencias que ha logrado en esta campaña. Algo, por otro lado, lógico también,
pero bueno, pues si el Real Madrid hubiese mantenido esta línea en la que venía jugando desde el principio de temporada, sobre todo más ese 4-4-2 en rombo, bueno, pues yo creo que era viable ver a un Jude Bellingham tan goleador, tan sorprendente en este nuevo esquema, en lo que yo creo que debería plantear Carlo Ancelotti, con Vinicius y Mbappé moviéndose constantemente por ese sector izquierdo, del centro hacia la izquierda. Me parece, o incluso, bueno, pues si ellos aceptan y si ellos entienden y se retroalimentan de una forma en lo que incluso se pueda atacar el sector del centro hacia la derecha, aunque no pegados a banda, me parece que bueno, pues puede salirle muy bien al Real Madrid, pero va a ser imposible que tres jugadores de este nivel y de esta necesidad con el balón a la hora de intervenir puedan convivir muy bien en ese sector izquierdo. Por lo tanto, para mí, el jugador clave que más perjudicado se va a ver en el conjunto blanco va a ser Jude Bellingham, aunque si Carlo Ancelotti lo entiende muy bien, yo no descartaría, porque para mí sería lo que debería hacer, que Jude Bellingham pase a jugar más en el sector derecho y aproveche esa gran cantidad de jugadores rivales que van a acumular Vinicius y Mbappé en el sector izquierdo para llegar por sorpresa en el sector derecho. Pero dicho esto, ese será otro vídeo. Hasta aquí este análisis, este repaso de lo que significa para el Real Madrid y para Mbappé la llegada al conjunto blanco, y también lo que puede ser a nivel puramente futbolístico su conexión con Vinicius, su libertad, qué jugador es el francés y qué necesita mejorar para que su rendimiento en el Real Madrid sea incluso mejor de lo que ha tenido en el PSG, porque también hay que decirlo, la Liga Española es mucho más exigente a todos los niveles que la Liga. Dicho esto, espero, como os decía, que el vídeo os haya gustado. Me encantaría que me dejaseis vuestra opinión en comentarios sobre cómo veis esa conexión, ese trabajo conjunto que va a tener que hacer con Vinicius, si Ancelotti es el mejor entrenador posible para resolver con éxito esta situación, si creéis que Bellingham va a ser el principal perjudicado entre los jugadores clave. Todo me lo podéis dejar abajo, yo ahí os leo y debatimos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.